La primera ley metafísica establece que todo es mente. El universo, en su esencia, es mental. Todo lo que existe tiene su origen en un pensamiento, en una idea primordial. Nada aparece sin haber sido concebido primero en el plano mental. Esta afirmación ha sido repetida en distintas culturas bajo formas diversas. La creación a través de la palabra, el logos, la intención primordial. En todos los casos, la mente precede a la forma. Un edificio comienza siendo un diseño en la mente de un arquitecto. Una sinfonía nace como un murmullo interno en el compositor. Una obra de arte es primero una visión, apenas esbozada en el pensamiento del artista. Así ocurre con todo. Lo que percibimos como realidad física no es más que la manifestación de procesos mentales sostenidos. La mente humana es una extensión de la mente universal. Cada pensamiento individual se inscribe en un campo mayor, del que proviene y al que regresa. De la misma manera en que una ola es parte del océano, cada pensamiento personal forma parte de un todo mental más amplio. Esta interconexión significa que nuestros pensamientos no son aislados, interactúan, influyen y son influidos por corrientes mentales colectivas. Cuando una persona dirige su atención con claridad, concentra energía. Aquello en lo que la mente se enfoca tiende a expandirse. Un pensamiento sostenido se convierte en creencia. La creencia moldea la percepción, y la percepción estructura la experiencia. Si una persona repite internamente ideas de escasez, temor o incapacidad, el mundo que experimentará reflejará esas convicciones. De la misma forma, pensamientos de abundancia, confianza y expansión generan realidades acordes. Por esta razón es esencial observar la calidad de los pensamientos. La mente no es un instrumento pasivo, es un agente creativo. Cada día, miles de pensamientos transitan sin control consciente. Muchos de ellos son automáticos, aprendidos en la infancia, absorbidos del entorno. Si no se examinan, actúan en segundo plano, generando patrones repetitivos que terminan por definir el curso de la vida. Imagina que la mente es un terreno fértil. Las ideas son semillas. Si se plantan semillas de duda y miedo, esas serán las plantas que crecerán. Si se siembran ideas de fortaleza y claridad, la cosecha será distinta. No se trata de negar lo que ocurre, sino de reconocer el poder estructurador del pensamiento y usarlo de manera deliberada. Una práctica útil consiste en observar los pensamientos durante el día, sin juzgarlos. Anotar aquellos que se repiten con frecuencia. Al cabo de una semana, se revela un patrón claro. Este ejercicio simple permite ver con precisión cómo la mente ha estado configurando la experiencia cotidiana. Otra práctica consiste en dirigir intencionalmente la atención hacia ideas que construyan. No basta con desear un cambio. Es necesario sostener mentalmente las imágenes correspondientes, sentirlas como reales, mantenerlas hasta que comiencen a manifestarse en la realidad externa. La mente es causa. La forma es efecto. Comprender esto es asumir una responsabilidad profunda, la de vigilar y dirigir la actividad mental con conciencia. Cada pensamiento es una semilla lanzada al campo único. La segunda ley metafísica establece que existe una correspondencia constante entre los distintos planos de existencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta ley enseña que lo que ocurre en el mundo interior se refleja en el mundo exterior, y que los patrones visibles son manifestaciones de estructuras invisibles. Nada ocurre aislado. Toda forma es un espejo de una causa más profunda. El estado mental y emocional de una persona se proyecta en su entorno, de manera directa o indirecta. Cuando la mente está en desorden, ese desorden tiende a expresarse en la vida cotidiana, en relaciones confusas, decisiones impulsivas, ambientes caóticos. Por el contrario, cuando la mente está organizada, clara y serena, esa claridad se refleja en el entorno inmediato, en la manera en que se resuelven los problemas y en la forma en que se atraen circunstancias. Si se observa atentamente, se puede notar esta correspondencia en detalles cotidianos. Una habitación desordenada suele reflejar una mente dispersa. Un espacio limpio y equilibrado acompaña estados internos más estables. Este principio no significa que el exterior cause el interior, sino que ambos son expresiones de un mismo patrón. Cambiar uno repercute en el otro. La correspondencia también se manifiesta en las relaciones humanas. Las personas que aparecen en la vida actúan muchas veces como espejos. Reflejan aspectos que, de otro modo, permanecerían inconscientes. Una persona puede irritar no tanto por lo que hace, sino porque pone en evidencia una parte no reconocida de uno mismo. De igual manera, las cualidades que se admiran en otros también residen en el interior, esperando ser desarrolladas.
Para aplicar esta ley, es fundamental observar los acontecimientos sin victimismo. En lugar de preguntarse por qué algo externo ocurre de cierta manera, es más útil indagar qué aspecto interno se refleja en esa situación. Si se vive un ciclo de escasez persistente, la ley de correspondencia invita a revisar creencias, emociones y actitudes profundas relacionadas con el merecimiento y la abundancia. Si se experimentan relaciones conflictivas, la atención debe dirigirse hacia los patrones internos que perpetúan ese tipo de dinámicas. Un ejercicio útil consiste en tomar cualquier situación relevante de la vida y escribir cómo se siente internamente respecto a ella. Luego, se comparan esas emociones y pensamientos con los eventos que ocurren en el exterior. Casi siempre se encuentra una relación directa. La correspondencia no falla, el mundo externo actúa como un espejo constante, aunque no siempre inmediato. Esta ley también opera a niveles colectivos. Las sociedades reflejan la suma de los estados internos de sus individuos. Una cultura basada en el miedo manifestará estructuras externas acordes. Una comunidad que cultiva cooperación generará entornos armónicos. Comprender esto ofrece una perspectiva más amplia sobre la realidad compartida y el papel individual en su configuración. En el ámbito de la riqueza espiritual, esta ley muestra que no se puede sostener prosperidad externa sin coherencia interna. Si una persona alberga creencias contradictorias, miedo al cambio o sentimientos de indignidad, esos contenidos se reflejarán en las oportunidades que atrae y en cómo las maneja. Transformar el interior es la forma más directa de transformar el exterior. La práctica constante de la autoobservación permite usar esta ley de manera consciente. Al notar correspondencias, se deja de culpar al entorno y se asume responsabilidad por la causa interna. Cada situación se convierte en una oportunidad de ajuste y crecimiento. No hay azar ni castigo, solo reflejo. Cuando el interior se armoniza, el exterior responde inevitablemente. No es necesario forzar cambios externos cuando la raíz ha sido atendida. La ley de correspondencia actúa de forma silenciosa, precisa y constante. Comprenderla es... La tercera ley metafísica enseña que nada está inmóvil. Todo se encuentra en un estado constante de vibración. Desde las galaxias más lejanas hasta las partículas más diminutas, todo vibra, todo se mueve, todo emite una frecuencia. Esta ley revela que la diferencia entre las diversas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu, radica en sus diferentes niveles de vibración. La ciencia moderna confirma que lo que percibimos como sólido está formado por átomos en constante movimiento. Lo que parece quieto es, en realidad, un entramado dinámico de energía vibrante. Esta verdad física tiene su paralelo metafísico. Los pensamientos y emociones también son formas de energía que vibran en distintas frecuencias. Estados como la alegría, la gratitud o la confianza vibran en niveles altos, mientras que emociones como el miedo, la envidia o la desesperanza se sitúan en frecuencias más bajas. Cada persona emite una vibración predominante que surge de la suma de sus pensamientos, emociones y actitudes sostenidas. Esta vibración actúa como una señal que interactúa con el entorno, atrayendo experiencias que resuenan en la misma frecuencia. Por eso, quienes mantienen estados internos positivos tienden a encontrarse con oportunidades, personas y circunstancias alineadas con ese nivel. En cambio, quienes se aferran a estados negativos experimentan patrones repetitivos que reflejan esa vibración. Cambiar la vibración no es cuestión de fingir emociones, sino de transformar genuinamente el estado interno. La ley de vibración no responde a palabras vacías, sino a la energía real que una persona emite. Pensar en prosperidad mientras se siente miedo no eleva la vibración. Sostener pensamientos coherentes con una emoción de confianza profunda sí lo hace. La vibración surge de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. La vibración se puede elevar mediante prácticas simples y constantes. Escuchar música armoniosa, respirar conscientemente, meditar, cultivar gratitud y realizar actos desinteresados son formas de sintonizar con frecuencias más elevadas. También influye el entorno. Lugares luminosos, ordenados y tranquilos favorecen vibraciones más altas que ambientes caóticos o saturados de tensión. Las personas que nos rodean también afectan nuestro estado vibratorio, ya que toda vibración tiende a sincronizarse con la de su entorno. Una manera efectiva de conocer la propia vibración es observar cómo se siente el cuerpo a lo largo del día. Tensión constante, pensamientos acelerados y emociones densas indican una vibración baja. Sensaciones de calma, apertura y claridad indican una vibración más elevada. Este reconocimiento no busca juzgar, sino permitir ajustes conscientes.
La ley de vibración también explica por qué ciertos cambios externos no perduran si no hay un cambio vibratorio interno. Una persona puede obtener una mejora circunstancial, pero si su frecuencia habitual no se ha elevado, tenderá a volver a situaciones similares a las anteriores. Por el contrario, cuando la vibración se eleva de forma estable, la realidad se reorganiza en consecuencia, sin necesidad de esfuerzo forzado. En el ámbito de la riqueza espiritual, esta ley es fundamental. La prosperidad verdadera no se sostiene en vibraciones de miedo, carencia o lucha constante. Requiere sintonizar con estados internos de confianza, apertura y abundancia. Cuando la vibración cambia, las acciones se vuelven más fluidas, las decisiones más claras y las oportunidades más visibles. Elevar la vibración es un proceso continuo. No es un logro puntual, sino una práctica diaria. Cada pensamiento, emoción y elección contribuye a la frecuencia general que se emite. Ser consciente de ello permite tomar el control de la propia sintonía energética y, con ello, de las experiencias que se manifiestan. La ley de vibración actúa en todo momento, queramos o no. Comprenderla es asumir la responsabilidad de mantener una frecuencia que refleje la realidad que se desea experimentar. Lo semejante atrae a lo semejante. Vibrar en armonía con aquello que se busca es la clave para que se manifieste de manera natural. La cuarta ley metafísica establece que nada ocurre por azar. Toda acción genera una reacción. Toda causa produce un efecto y todo efecto tiene una causa que lo precede. No existen coincidencias verdaderas. Lo que se percibe como casualidad es simplemente un entramado de causas que aún no se han reconocido. Esta ley revela que el universo es preciso, ordenado y responde de manera constante a las fuerzas que se ponen en movimiento. Cada pensamiento, palabra y acción constituye una semilla. Con el tiempo, esas semillas germinan y dan fruto. A veces, el efecto se percibe de inmediato, otras veces, tarda en manifestarse, pero nunca se pierde. La ley de causa y efecto opera silenciosamente en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Entenderla es comprender que la realidad actual es el resultado de causas pasadas, y que las causas presentes están creando el futuro. Muchos atribuyen los eventos a la suerte, al destino o a fuerzas externas incontrolables. Esta visión debilita el poder personal. La ley de causa y efecto enseña lo contrario. Todo lo que se experimenta tiene un origen, y al identificarlo se recupera la capacidad de dirigir la vida. La responsabilidad reemplaza al azar. Nada llega sin una cadena previa que lo sustente. Para aplicar esta ley, es fundamental observar los patrones personales. Situaciones repetitivas, ya sean favorables o difíciles, indican causas que se han activado constantemente. Si una persona experimenta ciclos de escasez, conflictos recurrentes o bloqueos persistentes, no se trata de castigo ni mala suerte, sino de causas mentales, emocionales o conductuales que han producido esos efectos. Al modificar las causas, los efectos cambian inevitablemente. La mente es una fuente poderosa de causas. Los pensamientos sostenidos generan emociones, las emociones impulsan acciones y las acciones consolidan resultados. Cambiar un resultado sin modificar el pensamiento que lo origina es como podar una planta sin alterar la raíz. Volverá a crecer del mismo modo. Esta ley invita a ir más allá de los síntomas y trabajar en el origen profundo. Un ejercicio útil consiste en elegir un aspecto de la vida actual y rastrear sus causas hacia atrás. Analizar las decisiones, creencias, emociones y hábitos que han llevado a esa situación. Este análisis revela cadenas causales que muchas veces pasan desapercibidas. Al hacerlas conscientes, se obtiene claridad y se abre la posibilidad de introducir causas nuevas y más constructivas. La ley de causa y efecto también se aplica a nivel colectivo. Las realidades sociales y culturales no son accidentales. Son el resultado acumulado de pensamientos, acciones y estructuras mantenidas por grupos durante largos periodos. Comprender esto permite ver que el cambio verdadero comienza en el interior de cada individuo, pues toda transformación colectiva surge de causas individuales repetidas y compartidas. En el terreno de la riqueza espiritual, esta ley enseña que la prosperidad no aparece de manera arbitraria. Es el efecto de causas internas y externas alineadas con ella. Creencias claras, emociones elevadas, decisiones coherentes y acciones firmes generan prosperidad. Confusión mental, emociones contradictorias y acciones desordenadas generan resultados igualmente confusos. No hay excepciones. Comprender esta ley implica asumir plena responsabilidad. No se trata de culpa, sino de reconocer el poder creador que cada ser humano posee. Cada elección, por pequeña que parezca,
es una causa en marcha. Al elegir conscientemente las causas que se ponen en movimiento, se diseña de forma deliberada la estructura futura de la propia vida. Nada ocurre por azar. Cada efecto tiene su causa. Cada causa, inevitablemente, genera un efecto. Vivir de acuerdo con esta ley es dejar de reaccionar pasivamente ante los acontecimientos y convertirse en generador consciente de la propia realidad. La quinta ley metafísica establece que todo tiene dos polos. Todo fenómeno contiene en sí mismo su opuesto, y ambos extremos son simplemente diferentes grados de la misma cosa. Calor y frío, luz y oscuridad, abundancia y escasez, éxito y fracaso no son entidades separadas, sino manifestaciones polares de una misma realidad vibrando en distintos niveles. Esta ley enseña que los opuestos no se eliminan entre sí, sino que se transforman uno en otro mediante el cambio de vibración. El calor no se destruye para convertirse en frío, simplemente disminuye su grado. La luz no desaparece para dar lugar a la oscuridad es ausencia de luz. De igual manera, el temor y la confianza, la desesperanza y la fe, la escasez y la prosperidad son polos de una misma sustancia interior. Comprender esto otorga un poder fundamental. En lugar de luchar contra un estado no deseado, se puede transformarlo desplazándose conscientemente hacia su polo opuesto. La polaridad es evidente en todos los aspectos de la experiencia humana. Los momentos de dificultad contienen en potencia las semillas de la superación. Las situaciones de éxito llevan implícita la posibilidad de declive si no se mantiene equilibrio. La mente humana tiende a ver las cosas en términos de dualidades fijas, bueno y malo, positivo y negativo, ganancia y pérdida. La ley de polaridad revela que estas oposiciones no son absolutas, sino relativas. Al aplicar esta ley, una persona puede cambiar su estado interno sin necesidad de forzar el entorno. Por ejemplo, ante una emoción intensa como la ansiedad, no es necesario luchar contra ella. Basta con reconocerla como un extremo y comenzar a desplazarse gradualmente hacia la calma, cultivando pensamientos, respiraciones y actitudes que correspondan al otro polo. El cambio no es instantáneo, pero es inevitable cuando la dirección se mantiene con constancia. La polaridad también actúa en el ámbito de las creencias y los resultados. Si una persona se identifica profundamente con la escasez, no necesita negar esa experiencia, sino comenzar a moverse hacia la abundancia en pequeños pasos mentales y emocionales. La prosperidad no es un estado completamente distinto, sino el otro extremo de la misma escala. Cambiar la posición en la escala modifica la experiencia sin necesidad de crear una realidad nueva desde cero. En las relaciones humanas, esta ley ayuda a comprender que los conflictos y las armonías son polos de una misma conexión. Un vínculo tenso puede transformarse en uno equilibrado mediante el ajuste interno y el cambio progresivo de enfoque. No es necesario romper para transformar, basta con modificar el nivel de vibración en el que se experimenta el vínculo. La polaridad también explica por qué los extremos pueden convertirse uno en otro rápidamente. Un gran fracaso puede transformarse en el punto de partida de un éxito significativo cuando se produce un cambio de perspectiva. De igual manera, una situación cómoda puede degenerar en crisis si no se mantiene conciencia. Nada es fijo, todo puede invertirse en la escala polar. En el camino espiritual, esta ley muestra que la luz y la sombra interior no son enemigos. Son aspectos de una misma conciencia que busca integración. Rechazar la sombra la fortalece, reconocerla y desplazar la vibración hacia la claridad la transforma. El crecimiento interior ocurre cuando se aprende a moverse conscientemente en la escala, sin negación ni identificación extrema. La ley de polaridad enseña a sustituir la lucha por la transformación. En lugar de combatir lo que se considera negativo, se elige avanzar hacia el polo deseado con claridad, constancia y comprensión. Todo estado contiene en sí mismo la posibilidad de su opuesto. La dirección de la conciencia determina hacia cuál extremo se avanza. La sexta ley metafísica enseña que todo se mueve según un ritmo determinado. Nada permanece estático. Existe un flujo y un reflujo constante, un avance y un retroceso, una expansión y una contracción que se manifiestan en todos los planos de la existencia. Esta ley se puede observar en las estaciones, en los ciclos de la luna, en el movimiento de los océanos, en los latidos del corazón y en el propio transcurrir de la vida humana. Todo sigue un patrón de oscilación que garantiza equilibrio y continuidad. Los momentos de ascenso son seguidos por momentos de descenso. La calma es sucedida por la agitación. La actividad intensa da paso al reposo. Este movimiento no es un error ni un castigo. Es la manera natural en la que el universo mantiene armonía. Resistirse a este flujo genera sufrimiento,
mientras que aprender a reconocerlo y adaptarse a él permite avanzar con sabiduría. La ley de ritmo también actúa en los estados mentales y emocionales. Ninguna emoción se mantiene fija para siempre. La tristeza da paso a la serenidad, la euforia se estabiliza en calma, la confusión se aclara con el tiempo. Comprender este principio evita identificaciones rígidas con estados temporales. Quien comprende la ley de ritmo no teme a los altibajos, porque sabe que todo estado es transitorio y forma parte de un ciclo mayor. Aplicar esta ley implica aprender a moverse con los ciclos en lugar de oponerse a ellos. En los momentos de expansión, se actúa con fuerza, claridad y determinación. En los periodos de contracción, se reflexiona, se reorganiza y se conserva energía. Ambos momentos son necesarios y complementarios. Ignorar uno de los polos del ritmo lleva al desequilibrio. Pretender un crecimiento constante sin pausas genera agotamiento. Aferrarse a la calma sin aceptar el movimiento produce estancamiento. Los procesos personales también siguen esta ley. Hay etapas de aprendizaje intenso, creatividad, prosperidad y visibilidad, seguidas de etapas de introspección, silencio y reajuste. Quienes desconocen este ritmo se frustran al creer que el progreso se ha detenido, cuando en realidad solo ha cambiado de fase. Reconocer el ciclo permite atravesar los periodos de contracción con confianza, sabiendo que la expansión regresará. La ley de ritmo se observa igualmente en la historia de civilizaciones, economías y culturas. Ninguna sociedad ha permanecido siempre en auge ni siempre en declive. Todas oscilan, y esta oscilación crea oportunidades para quienes saben leer el compás de los tiempos. Adaptarse a los ciclos externos sin perder el centro interno es una forma elevada de inteligencia. En el terreno de la riqueza espiritual, esta ley enseña que la abundancia verdadera no consiste en evitar los descensos, sino en comprenderlos y utilizarlos. Los momentos de aparente quietud son fértiles para profundizar en la visión, fortalecer la mente y preparar la siguiente fase de expansión. Quien conoce el ritmo no se precipita ni se desespera, actúa cuando corresponde y reposa cuando es necesario. Esta ley invita a la paciencia consciente. Nada florece de inmediato. Toda semilla tiene un tiempo de germinación, crecimiento y cosecha. Los frutos llegan en su estación. Forzar el proceso interrumpe el ritmo natural y genera tensión. Seguir el compás universal permite actuar en armonía con fuerzas más grandes que la voluntad individual. La comprensión profunda de la ley de ritmo libera de la ansiedad de mantener estados permanentes. Todo cambia, todo fluye, todo regresa. Aprender a fluir con estos ciclos es vivir en sintonía con la naturaleza misma de la existencia. Quien se alinea con el ritmo universal se mueve con elegancia a través de las variaciones de la vida, sin perder su centro y sin resistir lo inevitable. La séptima ley metafísica enseña que todo tiene dentro de sí el principio generador. Nada surge de la nada. Todo fenómeno, idea, creación o manifestación proviene de la interacción de dos principios complementarios, uno activo y uno receptivo, uno emisor y otro generador. Esta ley se expresa en todos los planos de la existencia, desde el físico hasta el espiritual. No se limita a la reproducción biológica, es una ley de creación universal. En el plano mental, la generación ocurre cuando una idea activa se une a un estado receptivo interno capaz de nutrirla. La inspiración por sí sola no produce resultados si no encuentra un terreno fértil. De igual modo, la receptividad sin dirección no genera nada nuevo. Es la unión de ambos principios lo que da lugar a la manifestación. La mente consciente actúa como principio activo al elegir, enfocar y dirigir. La mente subconsciente representa el principio receptivo que nutre, desarrolla y concreta la idea sembrada. En el plano espiritual, la ley de generación enseña que toda creación es fruto de la armonía entre la voluntad y la sabiduría, entre la acción y la contemplación, entre la energía expansiva y la energía contenedora. Ningún acto creativo está completo sin el equilibrio de estas fuerzas. La acción sin receptividad es estéril, la receptividad sin acción es inerte. La generación ocurre cuando ambas se integran y trabajan juntas. La manifestación de riqueza, conocimiento o transformación interior sigue esta ley. Primero se concibe claramente una idea, propósito o visión. Luego se deposita esa semilla en un estado interno receptivo, libre de dudas y abierto a nutrir el proceso. Con el tiempo, esta unión produce resultados tangibles. La precipitación y la desconfianza interrumpen la generación. La paciencia, la constancia y la claridad la sostienen. En las relaciones humanas, esta ley se refleja en la dinámica natural entre dar y recibir. Toda interacción auténtica requiere una parte que ofrece y una parte que acoge.
No se trata de géneros ni roles fijos, sino de fuerzas complementarias que crean algo nuevo cuando se unen. Las relaciones desequilibradas surgen cuando uno de los principios domina y el otro se reprime. La armonía aparece cuando ambas fuerzas fluyen con libertad. La ley de generación también se manifiesta en la creatividad artística, científica y filosófica. Toda obra surge de un impulso inicial que actúa como chispa y de un proceso posterior que la desarrolla, la organiza y le da forma. El pensamiento creativo requiere tanto momentos de intensa acción como periodos de gestación silenciosa. Sin esta combinación, las ideas permanecen inconclusas. Comprender esta ley libera de la expectativa de que las cosas aparezcan espontáneamente. Nada se genera sin causa, y ninguna causa actúa sin encontrar un receptáculo adecuado. La mente humana, al alinearse conscientemente con ambos principios, se convierte en un canal capaz de dar vida a nuevas realidades. Esta alineación requiere claridad de intención, apertura interior y perseverancia en el tiempo. La ley de generación también enseña responsabilidad. Cada pensamiento, emoción o acto sembrado en la mente y en la vida genera efectos. Nada queda estéril. Incluso las ideas descuidadas germinan en algún lugar, dando frutos acordes a su naturaleza. Por ello, cultivar con atención la calidad de lo que se siembra es esencial. Lo que se genera hoy será la experiencia de mañana. Esta ley concluye el conjunto de principios metafísicos fundamentales, mostrando que la creación es inherente a toda existencia. Cada ser humano posee dentro de sí la capacidad de generar realidades, ideas, vínculos y transformaciones. No se trata de esperar fuerzas externas, sino de activar y armonizar las fuerzas internas que ya están presentes. Cuando el principio activo y el principio receptivo trabajan juntos, la manifestación es inevitable. La octava ley metafísica no introduce un principio nuevo, sino que muestra cómo aplicar conscientemente la ley del mentalismo para transformar la realidad personal. Esta ley enseña que el universo es mental y que la mente humana, como expresión de la mente universal, tiene el poder de dirigir, moldear y manifestar experiencias. Todo comienza en la mente. Cada idea, emoción, creencia y percepción actúa como una causa que produce efectos visibles en el entorno. La aplicación práctica del mentalismo requiere reconocer que los pensamientos no son simples fenómenos internos sin consecuencia. Cada pensamiento sostenido genera vibraciones que estructuran el campo de experiencias. Los estados mentales repetidos establecen patrones que se reflejan en las circunstancias de la vida. Por ello, dominar la mente es dominar la dirección de la existencia. Quien no gobierna sus pensamientos, se convierte en efecto de influencias externas. Quien los dirige conscientemente, se convierte en causa. El primer paso para aplicar esta ley es observar sin juicio el propio flujo mental. Reconocer las ideas dominantes, las emociones recurrentes y las creencias profundas que operan en silencio. Este acto de observación revela el molde invisible que produce los resultados visibles. No se trata de reprimir ni de negar, sino de comprender lo que se está generando en cada momento. El segundo paso consiste en elegir deliberadamente los estados mentales que se desea mantener. No basta con tener pensamientos positivos de manera pasajera. La mente crea a través de la persistencia. Las ideas elegidas deben repetirse, consolidarse y convertirse en hábitos mentales firmes. La claridad y la constancia transforman las posibilidades en realidades. Cada pensamiento sostenido es una semilla que inevitablemente germinará. El tercer paso es impregnar estas ideas con emoción y convicción. La mente por sí sola concibe, pero la emoción vitaliza. Cuando un pensamiento se siente real, la mente subconsciente lo acepta como verdadero y comienza a organizar la experiencia externa en correspondencia. No es necesario un esfuerzo forzado. Es un proceso natural cuando la idea y el sentimiento están alineados. El cuarto paso consiste en actuar en coherencia con los estados mentales elegidos. Pensar en abundancia y actuar en escasez genera contradicción. Imaginar claridad y comportarse con duda interrumpe el proceso. La aplicación de la ley del mentalismo requiere que pensamiento, emoción y acción se integren en una misma dirección. Esta coherencia convierte la mente en un canal claro para la manifestación. La aplicación profunda de esta ley también implica vigilancia constante. Los patrones antiguos tienden a reaparecer, y la mente puede volver a estados automáticos. Mantener la atención despierta permite corregir la dirección mental en el momento en que se desvía. No se trata de luchar contra la mente, sino de guiarla con firmeza y serenidad, recordando que es una herramienta, no un amo. La ley del mentalismo aplicado muestra que la realidad externa no es fija ni independiente. Es un reflejo mutable de los procesos mentales internos.
Cambiar las circunstancias sin cambiar la mente es como modificar un reflejo sin alterar el objeto. La transformación auténtica comienza dentro. Cuando la mente se alinea con claridad, persistencia y coherencia, la experiencia externa inevitablemente responde. Este principio final revela que la mente es el punto de partida de toda creación consciente. No se trata de imaginar para escapar, sino de pensar con dirección, sentir con convicción y actuar en sintonía. Así se convierte la mente en un instrumento de poder creador, capaz de modificar la trama de la existencia desde su raíz invisible. La novena ley metafísica profundiza en el principio de causa y efecto desde la perspectiva interior. Enseña que toda experiencia externa tiene su origen en causas internas que operan en la mente, las emociones y las creencias profundas. Nada ocurre por azar. Cada situación, circunstancia o evento responde a un conjunto de causas invisibles que han sido establecidas con anterioridad. Comprender esta ley significa asumir que el núcleo de la realidad personal no está fuera, sino dentro. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida y cada creencia firmemente arraigada actúa como una causa generadora. Aunque los efectos puedan tardar en manifestarse, son inevitables. La mente es un terreno fértil que no distingue entre semillas positivas o negativas, simplemente produce frutos acorde a lo que se ha sembrado. Esta comprensión libera de la creencia en la suerte o el destino ciego, y orienta la atención hacia la verdadera fuente de transformación, el interior. La aplicación de esta ley requiere una observación profunda y constante. Es necesario identificar cuáles son las causas internas que han producido los efectos actuales. En lugar de culpar a circunstancias externas, se investiga qué ideas, emociones o hábitos mentales han dado origen a las situaciones presentes. Este acto no implica culpa, sino responsabilidad consciente. Reconocer la causa interna otorga poder para modificarla y así transformar el efecto. Una vez identificadas las causas, el siguiente paso consiste en reemplazarlas deliberadamente por causas nuevas y elevadas. Si una experiencia de carencia ha sido generada por pensamientos de limitación, se introducen pensamientos de abundancia sostenidos con convicción. Si relaciones conflictivas surgen de emociones de desconfianza o temor, se cultivan emociones de apertura y comprensión. La ley de causa y efecto interna asegura que, con el tiempo, las nuevas causas producirán nuevos efectos. Esta ley también explica por qué los cambios superficiales rara vez producen resultados duraderos. Modificar las circunstancias externas sin transformar las causas internas es como intentar cambiar la imagen de un espejo alterando el reflejo. Solo al modificar el objeto real, la mente y el estado interior, la imagen reflejada cambia de forma estable. Por esta razón, toda transformación profunda comienza en el plano invisible. En el camino espiritual, esta ley enseña que los eventos de la vida no son castigos ni recompensas arbitrarias, sino manifestaciones precisas de causas puestas en movimiento consciente o inconscientemente. Los patrones repetitivos no son coincidencias, sino señales claras de causas persistentes que siguen operando. Cambiar el patrón requiere cambiar la causa que lo sostiene. La comprensión de esta ley también revela la importancia de la intención. Cada acto, palabra y pensamiento genera ondas que inevitablemente regresan a su origen. No se trata de temer consecuencias, sino de actuar con claridad y conciencia, sabiendo que todo lo emitido vuelve en forma de experiencia. Las causas elevadas producen efectos armónicos, las causas confusas generan efectos desordenados. La elección de las causas determina la calidad de la vida. Aplicar esta ley es asumir la soberanía interna. No se espera que factores externos resuelvan las circunstancias. Se reconoce que el poder creador está en el interior y que cada nuevo pensamiento, emoción y decisión es una semilla que dará fruto. Este enfoque elimina la sensación de impotencia y establece un fundamento sólido para la transformación consciente. La ley de causa y efecto interna muestra que el destino no es un camino fijo, sino el resultado acumulado de causas establecidas a lo largo del tiempo. Cambiar el destino significa cambiar las causas. Dirigir la atención hacia el interior es dirigirla hacia el verdadero punto de origen de todo. Quien domina esta ley comprende que cada experiencia es un espejo que refleja con exactitud lo que ha sido sembrado, y que al modificar la siembra, inevitablemente cambiará la cosecha. La 10ª ley metafísica enseña que toda energía puede ser transformada mediante la conciencia dirigida. Nada está condenado a permanecer en el estado en que se encuentra. Todo pensamiento, emoción, creencia o condición puede ser transmutado en una forma superior si se aplica la atención, la voluntad y la comprensión adecuadas. Esta ley revela que la mente humana posee la capacidad de elevar cualquier vibración,
convirtiendo estados densos en estados sutiles, limitaciones en oportunidades y oscuridad en claridad. La transmutación no consiste en negar lo que se experimenta, sino en reconocerlo plenamente y luego dirigirlo hacia un estado superior. La negación genera resistencia, la transformación genera libertad. Cuando un pensamiento negativo surge, no se combate con fuerza, sino que se observa con calma y se eleva su vibración mediante la introducción de un pensamiento más elevado. Cuando una emoción densa aparece, no se reprime, sino que se permite que se exprese de forma consciente y se orienta hacia una emoción más clara. Este principio puede aplicarse a todas las áreas de la vida. La energía de la ira, por ejemplo, puede transmutarse en determinación serena. El temor puede transformarse en discernimiento atento. La tristeza puede elevarse a comprensión profunda. La energía no se destruye ni se elimina, se modifica en su frecuencia mediante el enfoque consciente. Esta capacidad de transmutar es inherente a toda mente humana y se desarrolla con práctica constante. La transmutación consciente también se aplica a las creencias limitantes. Identificar una creencia que genera restricción es el primer paso. El segundo es comprender su origen y su efecto. El tercero consiste en reemplazarla por una creencia más amplia y elevada que genere efectos acordes. Con el tiempo, esta sustitución mental se consolida y produce cambios tangibles en la experiencia externa. Las creencias no son estructuras fijas, son moldes que pueden reformarse deliberadamente. En el plano espiritual, esta ley enseña que las pruebas y dificultades no son obstáculos definitivos, sino materias primas para el crecimiento. Cada experiencia contiene en sí misma la posibilidad de elevación. Las circunstancias no determinan el resultado, la respuesta consciente lo hace. Quien aplica esta ley no huye de las situaciones, sino que las utiliza como oportunidades para elevar su vibración interna y expandir su comprensión. La transmutación consciente requiere atención sostenida. Los patrones automáticos tienden a reproducirse una y otra vez. Al mantener la conciencia despierta, se detectan los momentos en los que surge una energía densa y se aplica la transformación en el instante. Este acto repetido establece un nuevo hábito mental que, con el tiempo, sustituye los antiguos reflejos por respuestas elevadas. Este principio también se refleja en la creación consciente. Las ideas que al principio parecen confusas pueden clarificarse y transformarse en visiones precisas. Los proyectos que surgen en medio de la incertidumbre pueden desarrollarse hasta convertirse en manifestaciones sólidas si la atención y la intención se mantienen firmes. La transmutación convierte lo potencial en real y lo disperso en definido. La ley de la transmutación consciente muestra que ninguna condición es definitiva. Todo estado es susceptible de elevarse. La mente, al actuar como agente transmutador, se convierte en un laboratorio interno en el que las energías se refinan y se orientan. Esta capacidad confiere libertad interior, porque ya no se depende de cambios externos para mejorar la experiencia. El cambio comienza y se consolida dentro. Aplicar esta ley significa asumir que cada emoción, pensamiento o situación es materia transformable. Nada es demasiado denso ni demasiado sutil para escapar a la ley de transformación. Cuando la atención, la comprensión y la voluntad se unen, la energía inevitablemente se eleva. La transmutación consciente convierte la vida en un proceso continuo de refinamiento interno y expansión de posibilidades. La 11ª ley metafísica no introduce un nuevo principio, sino que enseña el arte de integrar todos los anteriores en una visión unificada. Cada ley, tomada por separado, ofrece una comprensión parcial de la realidad. Al integrarlas, se revela el funcionamiento total del universo como una red coherente de causas, ritmos, polaridades, correspondencias y procesos mentales en constante interacción. Esta integración transforma el conocimiento en sabiduría práctica. La ley del mentalismo establece que todo es mente. La correspondencia muestra que los planos se reflejan mutuamente. La vibración revela que todo se mueve. La polaridad enseña que todo tiene dos extremos. El ritmo señala que todo fluye y refluye. La generación explica cómo surge toda manifestación. Las leyes aplicadas demuestran que la mente puede dirigir estos procesos. Integrarlas significa reconocer que cada fenómeno es el resultado de todas ellas operando simultáneamente. Cuando un pensamiento se forma en la mente, no actúa solo. Su vibración se propaga, encuentra correspondencias en distintos planos, se ubica en un punto de la escala polar, sigue un ritmo de manifestación y se une a principios generadores que lo llevan a convertirse en experiencia concreta. Comprender esta interacción libera de la confusión y permite actuar con claridad. No es necesario tratar cada ley por separado en la vida diaria.
Basta con percibir cómo todas cooperan en cada situación. La integración comienza con la conciencia. Al observar cualquier experiencia, se puede identificar la presencia de cada ley. En un conflicto, por ejemplo, se reconoce la causa mental que lo originó, la correspondencia entre planos internos y externos, la vibración dominante, los polos involucrados, el ritmo que sigue la situación y la energía generadora que la sostiene. Esta observación no es teórica, es una práctica que aclara la mente y orienta la acción. El siguiente paso es utilizar deliberadamente estas leyes como un conjunto armónico. Cuando se desea transformar una condición, se siembra la causa mental adecuada, se eleva la vibración, se elige conscientemente el polo deseado, se respeta el ritmo natural del proceso y se activan fuerzas generadoras coherentes. Esta secuencia no es rígida, sino natural. Al integrarlas, la transformación ocurre con fluidez. La integración también implica dejar de ver las leyes como elementos externos que se aplican mecánicamente. Son principios que ya están operando de manera constante. Integrarlas significa alinearse con ellos conscientemente en lugar de actuar en oposición o inconsciencia. Cuando la acción humana fluye en armonía con estas leyes, la resistencia disminuye y los resultados se producen con menos esfuerzo y mayor estabilidad. En el desarrollo espiritual, esta integración se manifiesta como una visión clara y serena de la realidad. Ya no se perciben los eventos como fragmentos desconectados, sino como expresiones de un orden subyacente. Esta percepción genera confianza profunda y elimina la sensación de caos. La vida deja de parecer una serie de coincidencias aisladas y se revela como un entramado preciso en el que cada elemento tiene su lugar y propósito. La práctica constante de la integración transforma el conocimiento metafísico en una forma de vivir. Ya no se trata de recordar teorías, sino de actuar desde un estado de comprensión unificada. Las decisiones surgen con claridad, las emociones se equilibran y las circunstancias se vuelven reflejos más nítidos de la dirección interna. Esta es la verdadera maestría, vivir en sintonía con las leyes, no como ideas separadas, sino como una totalidad viva y operante. La 12ª ley metafísica enseña cómo trasladar los principios universales a la experiencia diaria de manera concreta y constante. Conocer las leyes sin aplicarlas mantiene el conocimiento en un plano teórico. Aplicarlas convierte la vida en un campo de transformación consciente. Esta aplicación no requiere rituales complejos ni condiciones especiales, sino atención, dirección mental clara y coherencia entre pensamiento, emoción y acción. La práctica comienza al despertar cada día. La mente, al salir del sueño, se encuentra en un estado receptivo. Es el momento ideal para establecer la dirección interna que guiará la jornada. Elegir pensamientos elevados, definir la intención del día y alinear las emociones con esa intención activa inmediatamente las leyes del mentalismo, la vibración y la causa interna. La jornada no comienza con el entorno, sino con el estado interior. A lo largo del día, cada situación se convierte en una oportunidad de observar y aplicar. Cuando aparece un desafío, se identifica la causa interna, se observa la vibración dominante, se elige conscientemente el polo hacia el que se desea mover y se permite que el ritmo natural haga su trabajo. Esta actitud reemplaza la reacción automática por la respuesta consciente. Los obstáculos dejan de verse como amenazas y se convierten en materias primas para la transmutación. En las relaciones humanas, la aplicación práctica consiste en reconocer que cada interacción refleja estados internos. Antes de exigir cambios externos, se ajusta la propia vibración. Al modificar la actitud interna, la respuesta externa se transforma de manera natural. La comunicación mejora, los vínculos se equilibran y los conflictos se disuelven con menos esfuerzo, porque la causa se aborda en el lugar correcto, dentro. En el trabajo y en la creación de proyectos, la aplicación se manifiesta como claridad mental, constancia emocional y acción coherente. Se establece una visión definida, se impregna de convicción, se actúa en armonía con ella y se respetan los ciclos naturales. Los periodos de avance se aprovechan para expandir y los de calma se utilizan para reorganizar. Este enfoque permite resultados estables sin agotamiento innecesario. En el ámbito económico, la aplicación práctica consiste en dejar de ver la prosperidad como un evento externo fortuito y comenzar a cultivarla como un estado mental sostenido. Los pensamientos de abundancia se convierten en causa, las emociones de gratitud elevan la vibración, las acciones alineadas generan efectos tangibles, y el ritmo asegura que la cosecha llegue en su momento. La riqueza se experimenta primero internamente y luego se refleja externamente. En el crecimiento personal, aplicar las leyes significa usar cada experiencia como espejo.
En lugar de resistir o culpar, se observa, se comprende y se ajusta la causa interna. Los patrones antiguos se disuelven gradualmente mediante la repetición consciente de nuevas causas. Este trabajo diario, sencillo pero constante, produce transformaciones profundas que ninguna acción aislada puede lograr. La aplicación práctica también incluye momentos de silencio consciente. Reservar instantes para aquietar la mente permite que las leyes actúen sin interferencia. En ese estado, la mente se alinea con el orden universal, y las decisiones surgen con claridad natural. No se trata de imponer, sino de escuchar y actuar en sintonía. Vivir aplicando las leyes en lo cotidiano convierte cada día en un ejercicio de maestría interior. Las circunstancias dejan de dominar la experiencia, la conciencia dirige el rumbo. Cada pensamiento se vuelve significativo, cada emoción adquiere propósito y cada acción se vuelve un acto creativo deliberado. Esta es la verdadera práctica metafísica, transformar la vida ordinaria en una expresión continua de principios universales en acción. La 13ª ley metafísica enseña que para aplicar los principios universales de manera efectiva es necesario reconocer y trascender las resistencias mentales que surgen de patrones antiguos, creencias limitantes y hábitos inconscientes profundamente arraigados. Estas resistencias no son fuerzas externas que se oponen a la transformación, sino mecanismos internos que buscan preservar lo conocido. Comprenderlas y superarlas es un paso esencial para que el conocimiento se convierta en poder real. La resistencia mental se manifiesta de muchas formas: dudas persistentes, pensamientos repetitivos de negación, emociones densas que aparecen ante cada intento de cambio, postergación constante, necesidad de control absoluto, miedo al fracaso o a lo desconocido. Todas estas expresiones son defensas automáticas del sistema interno frente a la posibilidad de transformación. Identificarlas sin juzgarlas es el primer paso para disolverlas. El segundo paso consiste en observar el origen de estas resistencias. La mayoría fueron establecidas en etapas tempranas de la vida, cuando la mente absorbía ideas sin filtro. Creencias como "no soy capaz", "la realidad es fija", "cambiar es peligroso" o "no merezco más" se almacenaron en el subconsciente y comenzaron a operar silenciosamente, influyendo en cada decisión. Reconocer que estas ideas no son verdades absolutas, sino programaciones antiguas, abre la puerta a su transformación. El tercer paso es aplicar conscientemente las leyes para sustituir las causas internas que generan resistencia. Cuando surge una duda, se introduce deliberadamente un pensamiento claro y firme que afirme la posibilidad de cambio. Cuando aparece miedo, se cultiva la confianza en el orden universal. Cuando la mente intenta aferrarse a lo antiguo, se recuerda la ley de ritmo. Todo cambio tiene fases, y la incomodidad inicial es parte natural del proceso. Superar la resistencia no implica eliminarla de inmediato. Significa mantener la dirección interna a pesar de su presencia. Con el tiempo, al sostener la nueva vibración, los patrones antiguos se debilitan. Cada vez que la resistencia aparece y no domina la acción, pierde fuerza. La constancia y la atención consciente son las herramientas fundamentales para este proceso. También es esencial comprender que la resistencia mental no es un enemigo. Es un mecanismo de protección que intenta conservar la estabilidad. Al tratarla con rechazo, se refuerza. Al tratarla con comprensión y firmeza, se disuelve. Observarla sin identificarse con ella permite actuar desde un nivel superior de conciencia, guiando a la mente en lugar de ser guiado por ella. En el camino espiritual, la superación de resistencias revela capas profundas de la identidad. Cada creencia limitada que se disuelve libera energía y claridad. La mente, al dejar de oponerse a su propia expansión, se vuelve un instrumento flexible y poderoso. La transformación se vuelve más fluida, porque ya no hay bloqueos internos que frenen el movimiento natural de las leyes. Este proceso también requiere paciencia. Los patrones antiguos fueron construidos a lo largo de años y no desaparecen en un instante. Sin embargo, cada acto consciente debilita sus cimientos. La persistencia tranquila es más poderosa que el esfuerzo desesperado. Con el tiempo, la resistencia se convierte en señal de avance. Cuando aparece, indica que se está atravesando un umbral interno importante. Superar las resistencias mentales es abrir la puerta a un estado de libertad interior. Ya no se depende de condiciones externas para avanzar. Las limitaciones internas pierden su dominio. La mente se vuelve aliada en lugar de obstáculo. Al dominar este principio, la aplicación de todas las demás leyes se vuelve clara, natural y efectiva.
La 14ª ley metafísica enseña cómo dirigir conscientemente el flujo de las leyes universales para producir manifestaciones precisas, sostenidas y acordes con la voluntad interna superior. No se trata de desear superficialmente, sino de comprender y utilizar deliberadamente los mecanismos mentales y energéticos que generan la realidad. Este proceso avanzado no introduce principios nuevos, sino que perfecciona la aplicación integrada de todos los anteriores en un orden consciente y exacto. El proceso comienza con la definición clara de la idea a manifestar. La mente debe concebir la imagen de manera nítida, sin ambigüedades ni contradicciones internas. Cada pensamiento vago genera resultados difusos. La precisión mental actúa como molde en el que la sustancia universal se vierte. La imagen elegida debe mantenerse libre de dudas, reforzada por convicción firme y sostenida con atención constante. Aquí actúa plenamente la ley del mentalismo. El segundo paso es elevar la vibración al nivel correspondiente a la realidad deseada. No basta con pensar la idea, es necesario sentirla como real. La vibración emocional es el puente entre la concepción mental y la manifestación externa. Al cultivar emociones coherentes, gratitud, certeza, entusiasmo sereno, se sintoniza con la frecuencia de la experiencia buscada. Esta sintonía no fuerza, atrae naturalmente por resonancia. El tercer paso es establecer correspondencias en los distintos planos. Lo que se ha concebido internamente debe reflejarse en pensamientos, palabras, acciones y entornos que estén en armonía con la visión. Cada aspecto de la vida se alinea gradualmente para sostener la nueva realidad. Las acciones coherentes son expresiones físicas de la causa interna. Sin ellas, la idea queda confinada al plano mental. El cuarto paso es trabajar conscientemente con la polaridad. Toda manifestación tiene un polo opuesto que surge de manera natural. La mente entrenada no se perturba cuando aparece lo contrario de lo deseado, comprende que es parte del equilibrio universal. En lugar de resistir, se mantiene enfocada en el polo elegido y utiliza el contraste como impulso para fortalecer la dirección interna. La polaridad no es obstáculo, sino confirmación del proceso. El quinto paso es respetar el ritmo. Ninguna manifestación ocurre fuera del flujo natural. Forzar acelera artificialmente y genera inestabilidad, retrasar por miedo estanca. La sabiduría consiste en actuar con constancia mientras se confía en el tiempo adecuado. Durante los periodos de aparente quietud, las fuerzas invisibles están organizando las condiciones externas. La paciencia activa permite que la manifestación madure plenamente. El sexto paso implica activar conscientemente la generación. La idea concebida debe unirse con la energía vital que la impulsa a expresarse. Esto se logra mediante concentración profunda, repetición constante y compromiso total con la visión. Cuando pensamiento, emoción y energía vital se fusionan, surge un impulso creativo irresistible que lleva la idea desde el plano interno hacia la realidad tangible. El séptimo paso es sostener el estado interno incluso cuando la manifestación aún no es visible. Aquí es donde muchos abandonan el proceso. La realidad externa es reflejo retardado de la interna. Mantener la convicción, la vibración elevada y las acciones coherentes en ausencia de evidencia externa es la prueba definitiva de maestría. La persistencia consciente disuelve dudas y consolida la manifestación. El octavo paso es reconocer la manifestación cuando aparece y asumirla naturalmente, sin sorpresa ni incredulidad. La reacción adecuada es gratitud tranquila. La incredulidad reintroduce dudas. La gratitud fortalece la nueva realidad y la estabiliza. Este reconocimiento cierra el ciclo y abre el camino para nuevas creaciones. El proceso de manifestación avanzada no depende del azar ni de favores externos. Es la expresión consciente del poder mental en armonía con las leyes universales. Al dominarlo, la vida deja de ser una sucesión de eventos inciertos y se convierte en un acto creativo deliberado, preciso y constante. La 15ª y última ley metafísica no introduce nuevos principios, sino que invita a contemplar profundamente el camino recorrido, integrar la sabiduría adquirida y asumir plenamente la responsabilidad creativa sobre la propia existencia. Este cierre no es un final, sino una puerta hacia una forma de vivir donde cada pensamiento, emoción y acción se convierten en expresión consciente de las leyes universales. Al mirar hacia atrás, se reconoce que todo comenzó con la mente. La comprensión de que el universo es mental dio sentido a cada experiencia, revelando que la causa fundamental se encuentra siempre en el interior. A partir de esa base, cada ley se desplegó como un hilo que, al entrelazarse, formó un tejido coherente: correspondencia, vibración, polaridad, ritmo,
generación, aplicación práctica, superación de resistencias y manifestación consciente. Cada una mostró un aspecto esencial del funcionamiento del universo. La reflexión final enseña que el verdadero poder no se encuentra en dominar las leyes como herramientas externas, sino en alinearse con ellas como expresiones naturales de la conciencia. No hay separación entre quien aplica y lo aplicado. El individuo y el universo son dos expresiones de una misma mente infinita. Al comprender esto, desaparece la lucha por controlar la realidad y surge la cooperación armónica con ella. Vivir desde esta comprensión no significa que no aparezcan desafíos, sino que cada desafío se percibe como una oportunidad para profundizar en la práctica. Las resistencias internas se transforman en señales, los cambios externos en espejos, y cada circunstancia en un escenario donde las leyes actúan de forma precisa. La vida cotidiana se convierte en el terreno real de la metafísica, no un lugar de escape, sino un espacio de manifestación consciente. El cierre también implica reconocer la responsabilidad personal. Conocer las leyes es asumir que cada estado mental crea efectos. No hay neutralidad en el pensamiento. Cada vibración genera una respuesta. Esta responsabilidad no es carga, sino poder. La capacidad de dirigir la existencia desde el interior con claridad, serenidad y determinación. Cada elección mental es una semilla que inevitablemente dará fruto. Este conocimiento no debe quedar encerrado en la teoría ni limitarse a momentos especiales. Su fuerza se revela cuando se vive cada día con conciencia, aplicando los principios en lo pequeño y en lo grande, en lo visible y en lo invisible. La verdadera maestría no está en acumular ideas, sino en encarnarlas plenamente en la propia conducta y en la relación con el mundo. La reflexión final invita a cultivar silencio interior. En ese silencio se percibe la mente universal actuando a través de cada ser, sosteniendo el orden invisible que estructura toda experiencia. Desde ese estado, se comprende que no hay separación real, que cada pensamiento se expande más allá de lo personal y participa en la creación colectiva de la realidad. El camino metafísico no concluye con la comprensión intelectual ni con la manifestación de objetivos específicos. Su culminación es un estado de conciencia estable, sereno y creativo, en el que el individuo actúa como canal consciente de las leyes eternas. Desde ahí, cada palabra es constructiva, cada acción es precisa y cada experiencia es aceptada con sabiduría. Este cierre es, en verdad, un comienzo. Un punto desde el cual la vida se vive no como reacción inconsciente, sino como creación deliberada. Las leyes universales están siempre activas. La diferencia está en si se ignoran o se utilizan conscientemente. Al elegir lo segundo, la existencia se transforma en un acto continuo de expansión y armonía.